Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición poder llegar a ustedes en este día. Le quiero dar gracias a Dios porque me concede llegar a ustedes. Quiero preguntarles cómo amanecieron, cómo están, hermanos, cómo están ustedes en México. ¿Cómo están ustedes en Centroamérica? ¿Cómo están en Sudamérica? ¿Cómo están aquí en Norteamérica? ¿Cómo están en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando? Porque tenemos hermanos que nos escuchan en España y en algunos otros lugares de Europa. Que Dios los bendiga. Gracias porque siempre se conectan con nosotros. Nosotros tenemos solo un propósito y es bendecirles con nuestro hablar. Así que les damos la bienvenida a su programa Pan de Vida. Hoy vamos a continuar estudiando Segunda Tesalonicenses. Hemos descubierto que el apóstol San Pablo les escribió a los tesalonicenses asuntos profundos de su regreso a la tierra. Y nos sorprende porque el apóstol solo estuvo con ellos por 3 semanas, un poquito menos de un mes estuvo él con ellos, pero él no rehuyó de darles todo el consejo de la palabra de Dios. Y pasado un año, al saber él que esa iglesia tenía una conversión genuina, él se preocupó en que conocieran otros aspectos del regreso de Cristo. Y nos debe de llamar la atención en la forma que les escribió segunda. Ayer empecé a conciliar Primera Tesalonicenses con Segunda de Tesalonicenses. Yo te pido que por favor no te distraigas. Toma tu lápiz, toma tu lapicero, toma un papel, tu libro de notas, porque es a medida que vamos estudiando que la verdad va saliendo a flote. Te quiero recordar que el Señor Jesucristo habló en los evangelios. En los 4 evangelios nosotros tenemos declaraciones que el Señor hizo en sus 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra y nos dejó asuntos registrados allí para que nosotros los estudiemos a través de los apóstoles. La realidad es que Dios usa a los apóstoles. Él usa a Juan, Él usa a Pablo, Él usa a Jacob, Él usa a Judas, Él usa también a Pedro, para que nosotros entendamos todo lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y yo quiero que tú te des cuenta que en Primera Tesalonicenses, cuando él se dirigió a los tesalonicenses para hablarles respecto a la resurrección y a la transfiguración y a el día del Señor, él usó expresiones que nos deben de hacer pensar. Por ejemplo, él dijo aquí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea que a mí me llama mucho la atención esta expresión porque hablando en plata pura, esto quiere decir, miren, yo les estoy diciendo a ustedes cosas que el Señor mismo dijo. O sea que Pablo nos está diciendo que el Señor mismo le dijo a él lo que iba a pasar con los que duermen y con los que estén vivos. Vamos a orar. Padre Celestial, por esta mañana gloriosa, porque nos concedes una vez más estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que por favor nos ayudes, que no sea una interpretación humana la que nosotros demos a los oyentes, sino que sea una interpretación que viene de tu propio corazón.
Señor, yo me pongo en tus manos, úsame para explicarles a tus hijos la palabra concerniente a tu regreso a esta tierra. Señor, me pongo en tus manos preciosas, úsame con talento, ayúdame a ejercitar mi espíritu para que al leer los escritos del apóstol Pablo, yo pueda entender y explicar a mis hermanos lo que significa cada una de las palabras que él nos transmite. Me pongo en tus manos, en tu nombre maravilloso, y sé que nos vas a bendecir una vez más, como tú siempre lo sabes hacer. En tu nombre precioso. Amén. Muy bien, mis amados, les recomiendo el mensaje de ayer porque el mensaje de ayer, repetir, sirvió para conciliar primera y segunda Tesalonicenses. Allí leímos cómo el apóstol les dice que él no quiere que ignoremos acerca de los que se mueren. Y luego nos dice que con palabra del Señor tenemos que entender, y por favor ponme atención, dice, la venida del Señor. Voy a volvértelo a leer. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Quiero que notes que Pablo nos revela la venida del Señor a nosotros que lo estamos esperando. Dice, la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Por lo que tener bien claro el concepto de resurrección, o sea que nuestros hermanos en Cristo que han muerto durante la historia, ellos son los que tienen que resucitar primero. Para que juntamente con ellos nos lleven al aire. Aquí no nos registra el apóstol Pablo que esa unión, ese juntar de los muertos resucitados con los vivos transformados, aquí no nos dice que sucede inmediatamente. Por lo tanto, es probable que primero levanten a los resucitados. Y cuando ya nosotros seamos transfigurados, que nos pase lo mismo. Eso es lo que da a entender juntamente, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Así que el arrebatamiento incluye muertos resucitados y vivos transfigurados. Pablo quiere que nosotros pongamos atención a este asunto, para que nadie nos engañe, para que nadie nos diga, hey, esto no es así, esto no es así. Tenemos que dirigirnos por el hablar de Pablo y no torcerlo, porque nosotros tenemos que leer y leer y leer. ¿Ustedes se recuerdan cómo nos habla él en Efesios? Por ejemplo, en Efesios capítulo 3, ahí el apóstol Pablo nos dice cómo podemos entender lo que él nos enseña. Por ejemplo, en Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo siempre nos dice que leamos, y yo les recomiendo a todos ustedes lo mismo. Yo les he dicho, hermanos, leamos y ejercitemos nuestro espíritu para poder entender lo que se lee. En la Biblia se habla, ¿entiendes lo que lees? Porque en la Biblia se puede entender, o sea que no estamos bregando con un asunto que con solo leerlo ya se nos queda, no. Hay que leer y leer y leer y luego entender lo que se lee para que salga la revelación. Muchos hermanos no ponen atención a estos asuntos que estamos hablando.
Ahora, fíjense pues, dice que luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que no ignoremos cómo es que Cristo regresa, porque Él ahorita está en el tercer cielo. Pero nosotros ya vimos en otro mensaje pasado de que cuando el Señor se fue, los discípulos estaban viéndolo cómo se iba. Y Él se fue de la tierra, después de resucitado, Él se fue de la tierra a las nubes. Y dice que una nube lo ocultó. Y ya de ahí no se nos dice cuánto tiempo el Señor se quedó ahí en la nube para irse al tercer cielo. Pero lo que sí estamos seguros es que su vida fue tierra, nubes, tercer cielo. Y los ángeles le dicen ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, les dice, ¿qué veis? Pues eso mismo que estáis viendo, de la manera que se fue, de esa misma manera también vendrá. Entonces nosotros tenemos que investigar, leer epístolas, leer en otro profeta cómo es la venida, porque así como se fue y que nosotros no sabemos cuánto tiempo tomó de las nubes para el tercer cielo, ahí nosotros no sabemos, no hay nada revelado, pero sí sabemos que Él se fue a las nubes. Y sabemos que después de las nubes se fue al tercer cielo. O sea que hay un periodo de tiempo también allí entre las nubes y el cielo. Cuando Él regrese va a pasar lo mismo. Él baja del tercer cielo a las nubes. Y eso ya lo vimos y lo vamos a volver a ver porque mi carga es que estemos bien empapados, que entendamos estas cosas para no especular. Vamos a Apocalipsis capítulo 10. Ahí en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 1 se nos explica de su regreso. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Fíjate pues, descender del cielo a otro ángel fuerte. Ahí a Jesucristo le llama la interpretación bíblica otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabello, sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Fíjate, o sea que el Señor va a bajar del tercer cielo a las nubes, y por eso Pablo nos dice, aquí donde leímos, que juntamente con los muertos resucitados, vamos a ser arrebatados los vivos glorificados a las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que las nubes están en el aire, pero si aquí dice en el capítulo 10 que Él va a descender envuelto en una nube, Él no se puede ver. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, hermano. Es muy importante. Porque dice que al irlo a recibir a la nube, al aire, así estaremos siempre con el Señor. Ya desde ahí, todos los cristianos ya están con el Señor. Todos, resucitados, muertos y transfigurados vivos. O sea que esas son las dos únicas cosas que pueden pasar para que nosotros subamos al aire, a las nubes, oculto. No, allí no se nos declara que la gente lo... por favor, no se molesten con los hermanos que nos han enseñado anteriormente. Y aunque muchos hermanos nos han enseñado anteriormente y no tenían toda la verdad completa, porque la verdad es progresiva, la revelación es progresiva. Yo siempre he creído con todo mi corazón que los hermanos que más van a conocer la venida de Cristo son los hermanos que estén vivos cuando
ya Cristo esté a punto de regresar. En toda la historia han habido hermanos que han estudiado profecía pero no les han dado la revelación completa. Aún Pablo mismo dice que a él Dios lo usó para aclarar, para completar. Ahora imagínense usted los que no entienden a Pablo. Aun cuando Pablo escribió esto hace 2000 años, muchos hermanos no lo entienden porque no han dejado que el Espíritu Santo les revele, sino que se han dejado manipular por espíritus para que interpreten de ciertas maneras. Y yo en eso sí estoy de acuerdo con muchos hermanos. Mire, hay muchos hermanos que son bien críticos hacia los teólogos. Y yo sé que tienen cierta razón. No podemos hablar tan severamente de los teólogos porque los teólogos han descubierto algunas cositas. Pero en lo que sí estoy de acuerdo con los hermanos que critican a los teólogos es que los teólogos se han dejado engañar mucho del diablo, de Satanás. Satanás porque ellos son orgullosos, porque todos los teólogos son orgullosos. Ellos son muy prepotentes. Ellos creen que porque han alcanzado a ver ciertas cosas de la Biblia, que ellos son los únicos maestros. Y eso le sucedió a la iglesia popular. Creer que porque ellos estaban dedicados a estudiar la Biblia, ellos eran la autoridad máxima y se desviaron y fueron engañados por el diablo. Así que en este asunto hay una batalla. No, no es fácil poder enseñar la palabra de Dios con pureza. Yo creo con todo mi corazón que se tienen que llenar requisitos para poder enseñar la palabra en una forma correcta. Ahora, fíjate que aquí, en la primera epístola de Tesalonicenses, ahí se nos dice que va a haber un arrebatamiento de vivos y muertos, muertos resucitados y vivos glorificados. O sea que aquí en esta parte solo nos revela el apóstol la manera en que nosotros salimos de la tierra. Aquí no está diciendo que solo de esos dos grupos existen. No, no, no. Aquí nos está dando a entender la forma en que nosotros los cristianos que vivimos aquí en la tierra, resucitados glorificados y vivos glorificados, subimos a la nube donde Él está escondido. No nos registra la Biblia cuánto tiempo va a estar Él en la nube, escondido. No nos revela cuánto tiempo tomó para venir del tercer cielo a la nube. Pero cuando estudiamos la Biblia nos vamos a dar cuenta de cosas que el Señor Jesucristo tiene que llevar a cabo en las nubes. Él tiene que llevar a cabo cosas allí en las nubes. Luego, en la misma primera Tesalonicenses, mira cómo dice en el capítulo 5. Pero acerca de los años, porque los tiempos son años. Tú tienes que saber que cuando la Biblia te habla de tiempos, te está hablando de años y de las ocasiones, o sea que los meses. A nosotros en algunas partes nos traducen ocasiones, que esto mismo en inglés lo traducen seasons, estaciones que tienen que ver con los meses. Entonces, nosotros tenemos que tener un espíritu ejercitado para poder discernir la forma en que nos hablan, porque debido a no poner atención a la forma en que nos hablan, es que nosotros divagamos. Dice, pero acerca de los años y de los meses, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea que Pablo no ve la necesidad para la iglesia de escribirle acerca de los años de cuando el Señor va a regresar, ni de los meses. Nosotros sabemos que eso está en otras epístolas. Porque vosotros sabéis perfectamente, solo les da una clave, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor, y esto es donde muchos hermanos se confunden. Pablo es específico. Pablo para nosotros los cristianos no le dice Señor. O sea que Pablo sabía lo que estaba hablando. Para nosotros los cristianos dice en el versículo 15, la venida del Señor. Nosotros estamos esperando al Señor. Y aunque parezca paradójico, los mundanos están esperando el día del Señor. Por eso te lo leo, 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ahí no está hablando de ti ni de mí, está hablando de los mundanos, que cuando digan paz y seguridad, o sea que los mundanos muy pronto van a estar creyendo que todo está en paz y que todo es seguro, entonces a ellos les viene destrucción repentina. Y va a ser como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, o sea que van a venir intensificándose, intensificándose, intensificándose. Los sufrimientos que trae el día del Señor para los mundanos se van a ir intensificando e intensificando hasta que se cumpla lo que Dios va a hacer con este mundo, que en Apocalipsis nos revela que va a derramar sus copas de ira. Y por eso aquí, en este contexto, mira, en este contexto, te dice que eso va a sorprender a todos los mundanos, porque a ellos en su día, como ladrón en la noche, su día. Fíjate, su día, porque aquí no está diciendo que Él va a venir a la tierra para destruir a los mundanos, no, escondido en la nube, va a recibir a los cristianos, pero escondido en la nube envía el día, y no es un día de 24 horas, sino que ya todos sabemos que el día del Señor es la gran tribulación. Son 3 años y medio. Entonces nota que dice que nosotros no estamos durmiendo para que ese día nos sorprenda, porque nosotros no nos dormimos. Para nosotros no es de noche para que estemos dormidos, nosotros somos del día. Por lo tanto, velemos, dice. ¿Por qué? Porque a ellos los va a agarrar de noche y borrachos. Los va a agarrar de noche y borracho. Por eso dice que de noche se duerme, los de la noche, hablando de los hijos de las tinieblas, y que en la noche se embriagan. O sea que ellos van a estar borrachos en su entendimiento y dormidos en su entendimiento. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios y velemos. Gloria a Dios, porque nosotros somos gente que está vestida con la coraza de fe y de amor y tiene la esperanza de salvación como yelmo. O sea que nuestro pensamiento y nuestro corazón están en Dios, porque Dios dice, no nos ha puesto para ira. O sea que la ira no la manda Dios para nosotros. La ira la manda Dios sobre el mundo pecador, sobre ese mundo. Entonces, yo quiero, mi hermanito amado, que me pongas mucha atención y por eso me tomo el tiempo, sin desesperación, me tomo el tiempo de irte explicando cómo es la venida de Cristo. Hoy no me da tiempo para entrar a muchos detalles, pero vamos a estar entrando a muchos detalles porque esta declaración de Pablo en primera y segunda de Timoteo implica explicación. No podemos quedarnos mudos, ni podemos hacernos sordos, ni quedarnos ciegos respecto a lo que Él nos inquieta, porque aquí solo nos está inquietando para que nosotros nos metamos a las demás epístolas. Si solo estudiáramos primera y segunda de Tesalonicenses, nos quedaríamos bien cortitos sobre la enseñanza del retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que notes, por favor, porque
todo esto que estamos hablando tiene que ver con una santificación completa. Tiene que ver con que nosotros los cristianos seamos irreprensibles. De nada nos sirve saber todo esto si el principal objetivo no se ejecuta en nosotros. El principal objetivo para el regreso del Señor Jesucristo, te lo leo, Primera Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos procurando ser irreprensibles para el día del Señor, no, porque nosotros no somos hijos de la noche. Para los hijos de la noche es el día del Señor, viene el día del Señor. Pero para nosotros es la parusía del Señor, su presencia. Y por eso dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces ya hablamos de todos estos asuntos que están envueltos en su venida. Ayer Dios me permitió leer con ustedes la otra parte de Segunda Tesalonicenses, que es el capítulo 2. Y ahí es donde estoy ahorita centrado. Allí dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi carga es que te familiarices con este lenguaje, lo que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor. Porque si no haces, entonces no vas a estar sobrio, no vas a estar templado, no vas a estar con un temple que se necesita para poder discernir esto. Fíjate que tengo años de estarte hablando de todas estas cosas, pero puede ser que todavía no las domines, todavía no las entiendas a cabalidad, y por eso estoy tomando este tiempo para que las domines. Dice en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en las nubes, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ellos ya habían sido instruidos. A pesar de que Pablo dice que él no tiene necesidad de escribirles, regresemos a Primera Tesalonicenses, versículo número 5, versículo 1, 5:1, pero acerca de los años y de los meses, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. O sea que, como Pablo ya sabía que los meses y los años no los deberían de saber ellos, porque era muy temprano. Vamos a ir a tocar un pasaje para que ustedes vean que estoy tocando realidades, no estoy hablando cosas que se me antojen, ni estoy hablando para perder el tiempo. Estoy hablando la pureza de la palabra. Pablo les dice que él no tiene necesidad de escribirles acerca de los años y los meses, ¿verdad? Porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces yo quiero que ustedes noten que el conocer los años y los meses no es tan importante para estar nosotros preparados, sino que es para que los mundanos, sepan cómo funciona este asunto, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros poner mucha atención a lo que Dios nos quiere mostrar, ¿verdad? A mí se me fue la imagen, pero me gustaría que me dijeran los hermanos si me están viendo, por favor, para que yo pueda continuar.
¿verdad? Se me fue la imagen. Entonces, por favor, a mis hermanos que están por aquí cerca, hermana Carrillo, por favor, me dice si no se fue la imagen del Facebook, porque se me fue de aquí, pero yo quiero saber si estoy en el aire. Si estoy en el aire. Bueno, ya me informó mi hermana Carrillo que sí estoy en el aire, así que tranquilito voy a seguirles enseñando la media hora que sigue. Les decía que nosotros tenemos que alcanzar a ver cómo el apóstol nos muestra lo que es el día del Señor. El día del Señor. El día del Señor sí tiene que ver, fíjense bien, con los años y los meses. Porque yo les voy a estar compartiendo a ustedes cosas bien profundas, pero bien sencillas. Ustedes saben que el hermano Carrillo tiene años de estar predicando acerca de la venida de Cristo. Entonces me he dedicado por años, de años, a poder entender los tiempos. Y yo sí conozco los tiempos. Quiero que sepan, conozco los tiempos, porque sí está la revelación. Y les dije que nos íbamos a ir a un pasaje, y es Daniel. Daniel capítulo 12. Veamos en Daniel capítulo 12 algo que nos va a ayudar para entender el hablar de Pablo. Pablo les dice a los tesalonicenses, allí en el capítulo 5 y versículo 1, les dice acerca de los tiempos y las sazones, las ocasiones, no les voy a escribir. Dice, no les voy a escribir porque ustedes ya saben. Mira, dice, pero, dice, acerca de los años y de las ocasiones, estoy en 1 Tesalonicenses 5:1, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. O sea, la destrucción para los mundanos les está diciendo. Eso ya saben ustedes los tiempos. O sea que los tiempos para ustedes como cristianos no son importantes porque ustedes tienen que vivir como que el Señor fuera a venir hoy. O sea que los cristianos vivimos como que el Señor fuera a venir hoy debido a que en nosotros se está buscando una madurez espiritual. En nosotros se está buscando que nosotros seamos irreprensibles, pero no para el día del Señor, hermano, sino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, hermano, que ahora que ya tienes 20 años de ser cristiano, entiendas lo que el hermano Carrillo está explicándote. Y te decía la razón por la cual, te decía la razón por la cual tú tienes que entender que la iglesia de Tesalónica no tenía que conocer los tiempos y las sazones de la venida del Señor, porque ellos ya sabían los tiempos y las sazones del día del Señor. Y fíjate pues, porque la mayoría de hermanos están enfocados en teología, en escatología, ellos están bien enfocados y le aplican las 70 semanas de Daniel, fíjate, le aplican las 70 semanas de Daniel a la venida del Señor Jesucristo. Pero ahora a mí Dios me ha abierto más el panorama y Dios me ha abierto y me ha dicho, José Gilberto, mira, el día del Señor, para ello es que tú tienes que conocer los tiempos y las sazones. Para la venida del Señor, tú no tienes que conocer los años y los meses, sino que tienes que prepararte. Tienes que ser irreprensible en tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Entonces, eso es más importante a que tú conozcas los años y los meses. Pero eso no quiere decir, por eso Pablo dice, pero acerca de los y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. Ahora, lo que a mí me dolería es que los hermanos del primer siglo conocieran las 70 semanas de Daniel y yo que tengo
y yo que existo 2000 años después, no saber discernir las 70 semanas de Daniel. O sea que Pablo les explicó, mira, yo estoy 100% seguro que Pablo dominaba el capítulo 12 de Daniel. Leámoslo, solo leámoslo para que tú veas cómo habló Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel. Y nosotros ya sabemos que está refiriendo al día del Señor. En aquel se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Fíjate pues de qué está hablando aquí. Aquí está hablando del día del Señor. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque a mí Dios me ha mostrado lo que es el día del Señor y lo que es la venida del Señor. Y allí está el error de muchos hermanos al no entender la diferencia. Para el día del Señor es necesario conocer los años y los meses. O sea que a mí me interesa saber cuándo va a destruir Dios al mundo en su venida, cuándo lo va a destruir. Pero por el otro lado, a mí me interesa estar irreprensible para su venida. Sigamos leyendo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, gracias a Dios que ahora tú ya entiendes estos pasajes, serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Gracias a Dios que eso ya lo entendiste también. Y aquí tenemos que poner mucha atención, dice. Los entendidos. Hermano, para entender esto que estamos leyendo hay que ser entendido. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Fíjate que en la revelación del día del Señor se matan dos pájaros de un tiro, porque aquí dice que el que esté leyendo esto tiene que ser entendido, porque nosotros los entendidos tenemos que resplandecer como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud debemos brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Pero tú, Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Por eso es que dice Pablo, yo no tengo necesidad de escribirles a ustedes acerca de los tiempos, ni de los meses, porque el libro va a estar sellado. Entonces, esto significa para mí, hermano, y yo no sé si tú lo alcanzas a ver, pero esto significa que el apóstol, cuando habló con los hermanos de Tesalonicenses, él les dijo, ustedes saben perfectamente. Les dice, acerca de los años y de los meses, yo no tengo necesidad de escribirles. ¿Saben por qué no les podía escribir? Porque entonces imagínense ustedes lo que hubiera pasado si Pablo les declara aquí escrito los años y los meses. Entonces la iglesia hubiera caído en una de... Mira, si no conociendo la realidad de los años y los meses, la iglesia cayó en una degradación terrible. ¿Cómo hubiera caído si se les dice a los primeros cristianos cuando regresa, cuando viene el día del Señor? Porque es lógico, ¿verdad? Que también la venida del día del Señor está conectada con la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mira, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, pero con el libro sellado. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjate pues, todos los cristianos y todos los hombres de fe estamos por conocer los tiempos. A pesar que Daniel le dijo, Dios no libro,
Pablo sabía que estaba sellado, no se podía hablar de él abiertamente. Pero miren lo que sigue. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea que alzó las dos manos al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora fíjate pues, va a declararnos el día del Señor. Tiempo, 1 año, más 2 años, tiempos, 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Se dan cuenta que tiene que juntar a todos los israelitas en su tierra? Y yo oí, dice Daniel, mas no entendí. Y yo oí, mas no entendí. Le dijo, cierra el libro, séalo, séalo. Y mira, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo espero que Dios te esté abriendo a ti tu entendimiento de la manera que lo tiene tu servidor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Fíjate pues, la venida del día del Señor, ninguno de los impíos entenderá. Pero, el pero cambia todo, hermano. Tú y yo podemos comprender. Yo le doy gracias al Señor que estoy aquí sentado explicándote todas estas cosas y que Dios me ha ayudado para que yo las pueda comprender. Y fíjate pues, vuelve a repetir. Ahora, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Quiero que por favor nos detengamos un instante, porque hay muchos hermanos que creen que entienden, pero tú les puedes demostrar por la Biblia que no entienden. Fíjate que aquí, si uno no es entendido, porque ese es el contexto, hermano, si uno no es entendido, uno le aplica una mala interpretación al versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio. Si tú no sabes cuándo es quitado el continuo sacrificio, tú no vas a entender que solamente te está dando una referencia de que cuando se quitó el continuo sacrificio, lo único que falta que se cumpla es 1290 días. Por eso mañana vamos a estar explicando cuándo fue quitado el continuo sacrificio, porque muchos le aplican esto al anticristo. Fíjate, le aplican esto al anticristo cuando esto es una narración de cómo va a suceder el día del Señor. No te está hablando de la venida del Señor, aquí te están hablando del día del Señor, el juicio que viene sobre los hijos de la noche. Por eso, fíjate pues, te está hablando de lo que va a pasar con los hijos de la noche en el día del Señor. Y dice el 12,
Bienaventurado el que espere. Bienaventurado el que espere. Ya sabes que Pablo te dijo, los que hayamos quedado, los que hayamos quedado. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Le está dando una revelación para todos los vivos cuando es el día del Señor. Fíjate. Y tú, Daniel, estás tan excited, estás tan gozoso, irás hasta el fin y reposarás en el polvo de la tierra. Y te levantarás para recibir tu heredad en la resurrección de los muertos, hermano. Entonces, si tú te das cuenta, yo creo que nunca habías leído Daniel 12 con un hombre que sabe cuál es el significado. Porque hay muchos hermanos que leen la Biblia, pero no saben cuál es el significado. Y te dije que mañana te voy a mostrar lo que significa desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Porque la mayoría de los teólogos le aplican esto al anticristo, lo cual no es correcto. No es correcto aplicarle este versículo 11 al anticristo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Y si tú tienes referencias y pasajes paralelos, aquí te dice a lo que se refiere. Se está refiriendo, dice aquí, a Daniel 9:27. Tienes que regresar al contexto de 9:27. En el 9:27 dice, y por otra semana, y por eso es que se lo atribuyen al anticristo. Porque a pesar de que el que le da 70 semanas al pueblo de Israel y a su santa ciudad Jerusalén, 70 semanas, a pesar que es Dios, mira, en el verso 24, es Dios el que da las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es Dios el que predestinó todo lo concerniente a Israel. Es Dios el que le da 70 semanas. Y mañana vamos a meternos a eso para que tú aprendas y que entiendas cómo funciona el tiempo que le dio Dios a Israel y a Jerusalén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Te lo voy a leer 10 veces si es necesario para que se haga carne en ti, que el que decide el destino de todas las naciones y de Israel y de la iglesia es Dios. Y mira cómo dice en el versículo 27, y por otra semana, después de explicarte que esas 70 semanas trabajan 7, 62 y otra. 7, 62 y otra. 7, 62 y otra. Mira, te lo voy a volver a leer, versículo 25 en la parte B. Habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿sí? Y luego dice el 27, y por otra semana. Fíjate, pone 62, pone 7 y pone otra. Y mira cómo funciona la otra. La otra funciona de esta manera. Y por otra semana, verso 27, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Dios. Dios, aquí no metas al anticristo, hermano. Mira, muchos hermanos meten al anticristo aquí. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio.
Y por otra semana, tú tienes que aprender en dónde en la historia se cumplieron 62 semanas, en dónde en la historia se cumplieron 7 semanas, en dónde en la historia se cumple la otra semana. Y para no dejarte en el aire, te voy a dar el adelanto, como cuando una película de una vez te pasan los cuadros de la siguiente para que tengas una idea. Hermano, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Tú sabes que en la historia hubo el cumplimiento de una mitad de la otra semana, el cumplimiento de la mitad de la otra semana. Y te insisto, otra semana, no la última semana como lo tiene la tradición teológica. La tradición teológica te enseña a ti la última semana. No, señor, no cambies la palabra porque nos van a caer las plagas, que es la última semana. Aquí dice que es otra semana. O sea que hay un grupo de 62, hay un grupo de 7 y hay otro que es otra semana. Y a la mitad de esa otra semana, que son los 3 años y medio de ministerio de Cristo, fue cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, que el dador de las 7 semanas confirmó su pacto con todos, porque a la mitad de la otra semana muere Cristo, muere por todos los pecadores. Ahora, cumpla de la otra semana, aquí te lo dice. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí sí ya te ponen la destrucción del anticristo, porque el día del Señor específicamente es para destruir a todos sus enemigos. En cuenta está la bestia y el falso profeta. Así que mi hermano, mira, por favor, yo te ruego en el amor de Cristo, que si me vas a criticar porque te estoy enseñando la Biblia en una forma humilde y sencilla, critícame bien, por favor. Mañana continuamos este tema, porque este tema es maravilloso. Este tema es preciosísimo, hermano, porque este tema te da a conocer el día del Señor. Pero no lo mezcles. No lo mezcles con la venida del Señor, la parucía. La parucía es la venida del Señor, mientras que tú puedes darte cuenta que el día del Señor es otra cosa. Ya me volvió mi pantalla, bendito sea el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y ora por mí porque el Señor últimamente me está dando la gran bendición de que mis ojos sean abiertos para que yo vea la realidad de la palabra. Sin vacilación, sin forzarla, sin estirarla, sin manipulación humana, hermano, sino con la pureza de la palabra bendita del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y ponga atención. Estos estudios requieren de que tú pongas mucha atención, porque un poquito que te distraigas viendo por ahí a tus hijos o esto o el otro, por eso mejor sintonízame, escúchalo, agarra tus apuntes, lee a Pablo, lee a Juan, lee a Pedro, hermano, lee a Jacob, sí, lee al Señor Jesucristo, y ahora vas a darte cuenta qué maravillosa es la palabra. Yo le doy gracias a Dios, hermano. Estamos muy cerca del día del Señor y estamos muy cerca de la venida del Señor. Pero acuérdate que la venida del Señor es en, por y con. No se te olvide. Hasta mañana. Padre, gracias porque en esta mañana me has permitido compartir tu palabra. Gracias por Primera y Segunda Tesalonicenses. Gracias porque en esas 2 epístolas
Tú usaste al apóstol Pablo para inquietarnos, para introducirnos a una implicación, para que seamos desafiados a buscar la verdad en las demás epístolas. Señor, muchas gracias porque hay claridad en tu palabra, hay claridad para poderla explicar. Yo bendigo a todos mis oyentes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Despídete, hermano. Despídete.